La otra enfermedad parecida a la neospora viene a ser la sarcosporidiasis o sarcocistiasis. En realidad se le llama sarcosporidiasis, pero el género es Sarcocistis. Y esta enfermedad también tiene mucha relevancia porque, aparte de tener el mismo ciclo, desarrolla a nivel muscular, hay un hospedero intermediario, un definitivo. Siempre el intermediario va a ser un herbívoro, el definitivo va a ser un carnívoro. Acá en Bolivia tenemos un problema muy serio en el tema de los camélidos y eso es lo que quiero aclararle. También hay en bovinos, en ovinos, en caprinos, pero básicamente este país tiene un problema endémico serio a nivel de camélidos. Estamos hablando de llamas, de alpacas, de lo que se conoce, donde con tasas de prevalencia muy, muy altas, y lo cual está perjudicando a estos productores que generalmente son de escasos recursos, ¿no? Como mencionábamos, en esta familia que es la Sarcocistidae, o Sarcocistidae, como quieran llamarla, el género es Sarcocistis y le ponemos SP porque tiene muchas especies. Entonces, su importancia, decíamos, de que está en todas las especies, incluyendo el hombre, y sobre todo su gran problema está en los camélidos, donde vamos a explicar por qué es tan importante que los quistes aquí toman otra forma y otra connotación. Bueno, es una enfermedad parasitaria e infecciosa, es de los parientes de las coccidias, producida por el género Sarcociste, y ya dijimos, los hospederos definitivos son principalmente carnívoros, en este caso están los cánidos y también están los gatos, y como hospederos intermediarios van a ser los herbívoros. Estos carnívoros pues son depredadores que consumen carne, consumen músculo de los hospederos intermediarios que vienen a ser básicamente los herbívoros, ¿no? Bovinos, ovinos, caprinos, equinos, vienen los cerdos también podrían estar ahí, ¿ya? Entonces, y el hombre que actúa también junto a los carnívoros como el hospedero definitivo, que obviamente somos omnívoros y también consumimos bastante carne. Los huéspedes intermediarios pues son las presas, ¿no? Que son de estos animales, obviamente esto nació en la vida salvaje siempre y son aquellos animales a los que los carnívoros se comen, ¿no? Básicamente estaríamos hablando de los bovinos, ovinos, caprinos y los camélidos en este caso. De distribución es una enfermedad de distribución mundial, pero Bolivia es uno de los países, como siempre, somos número uno, ¿no? En muchas cosas. Debemos ser uno de los países más infectados del mundo de esta enfermedad, así como somos en fasciola y en muchas otras, ¿no? La pérdida económica es muy difícil cuantificarla, pero les puedo dar un dato de que en el altiplano hace años estuve en un congreso sobre esto. Hay zonas que llegan a tener 80% de llamas infectadas. Entonces quiere decir que es una enfermedad muy, muy endémica en nuestro medio. Y desgraciadamente en las llamas se produce el quiste, el taquizoide, el bradizoide, el famoso quiste, no es microscópico, se vuelve macroscópico. Y al volverse macroscópico, pues se confunde con el cisticerco, que todo el mundo lo conoce en este país, pero que no le llama cisticerco, ustedes saben, le llama triquina. Entonces, acá en Bolivia hay un triple error. El quiste de Sarcocisti lo confunden con cisticerco y por eso le llaman la triquina de la llama, o sea, 3 en 1 el error. ¿Ya? Esto se llama sarcocistiasis o sarcosporidiasis, como quieran llamar. Y aparte de eso del decomiso de las carnes, que también hay la presencia de los abortos que tienen una pérdida económica considerable. Bueno, aquí vemos un sarcocisti, está en el músculo, cómo se encuentran esos sarcocistis. Estos son los famosos bradizoitos o zoitoquiste. Aquí van a encontrar unos nombres un poco raros, metrozoitos, pero al final son los mismos. Volvamos nomás a nuestros taquizoitos y bradizoitos que están dentro de las fibras musculares. Acá están esos quistes, ahí están, ¿no? Son los famosos merozoitos, ¿no? Aquí, bien, se nota clarito. Le llaman zoitos, pero son merozoitos. Que sean taqui son de multiplicación rápida, y son bradi son de lenta, pero al final todos son zoitos, todos son merozoitos. Bueno, entonces esta sería cómo ellos se encuentran a nivel de la musculatura
principalmente, que es donde se anidan en los hospederos intermediarios. En el definitivo van a estar en el epitelio intestinal para hacer la fase gametogónica. ¿Quiénes son los definitivos? Pucha, aquí lo vemos todo, ¿no? Perro, gato, carnívoro silvestre y el hombre están en el intestino delgado, que es donde se hace la fase gametogónica. El hombre es el hospedero definitivo de dos especies, el Bobby hominis y el Porci hominis. Aquí los nombres son facilitos, le han puesto el intermediario y el definitivo, así no se equivoca nadie. Bobby hominis quiere decir que el bovino es el hospedero intermediario y el hombre el definitivo. Aquí, Porci hominis, porcino intermediario, hombre definitivo. Y producen algunos cuadros clínicos, anorexia, náuseas, diarrea, por el daño que produce a nivel de epitelio intestinal. Los intermediarios pues son rumiantes, cerdos, caballos. Dentro de los rumiantes estarían los camélidos, bovino, ovino, caprino, los camélidos sudamericanos, que son llama, alpaca, vicuña, ¿ya? Y más los cerdos y los caballos. Bueno, y en esto que van a hacer la fase esquizogónica con los taquizoitos y los bradizoitos a nivel de los músculos. Y aquí tienen todas las especies más comunes. O sea, miramos Bovifeli, antes se llamaba hirsuta, es un sinónimo. El cruzi, el Sarcosistis cruzi, que ahora ya, para hacerlo más fácil, a todos se le ha puesto un nombre compuesto. Bovifeli, el hospedero intermediario bovino, y el definitivo, el felino. Bovicani, bovino perro, bovino hombre, bovino gato, bovino cani, cerdo gato. Entonces, muy facilito. Lo importante es que hay muchas especies, hay para todas para las especies, siempre están como hospedero intermediario bovino, ovino, porcino, y aquí quiero hacer hincapié en el Sarcosistis aucheniae o aucheniae que se llama. ¿Quiénes son los hospederos? CSA, camélidos sudamericanos. ¿Quiénes son esos? Llama, alpaca, vicuña. Y también estaría el guanaco. El lama canis, lama viene de llama, porque el nombre científico de la llama es lama glama. ¿Ya? Entonces, lama canis, llama con perro. O sea, hay dos, el auquenia y el lama canis. Bolivia lo que más hay son llamas, hay también alpaca, ¿no? Y el tilopoide que está en guanaco. Pero en todos estos, los quistes normalmente son microscópicos, no se ven parecidos a los taquizoitos y bradizoitos que se producen tanto en neospora como en toxoplasma. Pero, desgraciadamente, en la llama, los quistes se vuelven macroscópicos y ahí es que se vuelven observables y por lo tanto se decomisan por mal aspecto. O sea, a mí no me va a pasar nada si yo me como un oquiste, un taquizoito y brazoito de la mano, porque no soy hospedero, pero sí, por mal aspecto no se puede consumir. ¿Ya? Entonces, aquí va el ciclo del mismo, el homini y el boviomini, que son los más importantes, ¿no? Que aquí eliminan los oquistes ya ligeramente esporulados. Eso es lo raro aquí, una cosita rara en el Sarcositis. Puede salir ya esporulado, con los 2 esporocitos y los 8 esporocitos. ¿Quién va a comer esto? El cerdo y el bovino. ¿Cómo se infecta el humano? Al comer carnes crudas o mal cocidas, exactamente como en cisticerco. Lo mismo pasa para el perro, para el gato, el ovino que comen, oquites esporulados, el mismo ciclo que toxoplasma. ¿Qué hacen aquí? Hacen la base de los taquizoitos, los bradizoitos, etcétera, etcétera, y el hospedero definitivo se infecta al comer carne. ¿Qué hace aquí en su intestino? Va a ser la fase gametogónica, aquí donde el microgameto fecunda al macrogameto, todo lo que está en este recuadro es lo que se produce aquí en el intestino. Entonces, aquí vemos de que esta fase gametogónica se hace en el intestino y lo demás en los animales exactamente igual que en la toxoplasmosis. El mismo ciclo, la misma foto o quiste, solamente que aquí pueden salir ya esporulados. Estos pueden salir así esporuladitos, porque tardan mucho más en salir en el caso de los hospederos definitivos, pero al final termina lo mismo, todos van a terminar en los 8 esporozoitos, ¿no? Y lo demás va lo mismo. Estos oquistes dijimos que pueden entrar, pueden ingresar dentro del organismo y van a formar los taquizoitos, los bradizoitos, exactamente lo mismo. Aquí está lo que les decía, pueden ya salir directamente esporulados. Este oquiste puede salir ya directamente esporulado. O sea que en 24 horas
Si no está totalmente esporulado, se termina esporulado, es violento el ciclo. Aquí lo que hablábamos, ¿no? Que de ahí viene la fase esquizogónica, que es lo mismo, los taquizoitos, bradizoitos. ¿Cuál es la diferencia acá? Que este taquizoito y este bradizoito que se hace dentro de una célula, por lo tanto, al ser dentro de una célula es microscópico, solo se ve con un corte histopatológico haciendo un corte histopatológico. ¿Qué pasa en el caso de sarcositis en camélidos? Este quiste que debería ser microscópico, estar dentro de una fibra muscular, se vuelve macroscópico. Y ahí es la gran diferencia y eso es lo que se lo ve. Aquí están los quistes en el músculo. Este es el microscópico. Fíjense, haciendo un corte histopatológico, está dentro de una fibra muscular. Solamente se ve con el microscopio. Es la única forma. ¿Ya? Acá también son quistes microscópicos. Acá hay otra foto de microscopía, ¿no? De la pared del quiste. Aquí está dentro del quiste. Esto dentro del quiste dice, aquí hay una forma típica de gajo de naranja, dice. Es como cuando nosotros pelamos una naranja y cada rodajita, curvita, eso sería cada uno de estos, serían los bradizoitos, como una rodajita de una naranja, de una mandarina, como quiera. Eso ya estamos hablando dentro del quiste, esto era afuera, ¿no es cierto? La parte externa, y esto es adentro, o sea, tiene cientos y miles de taquizoitos o bradizoitos, en este caso son bradizoitos. Pero esto solamente lo vamos a ver aquí con un microscopio electrónico o un corte histopatológico. Y a simple vista, si es microscópico no lo vamos a ver. Y si es macroscópico sí va a estar bien expuesto en la parte muscular. Y la última fase, que es la fase gametogónica, donde termina el ciclo, ¿no? Igual que en las demás. Acá vemos otro ciclo, ¿no? Donde el perro defeca en el campo, y acá la vaca come el pasto, dentro de la vaca hace los taquizoitos y los bradizoitos, y el perro se infecta al comer carne. Clásico. ¿Cómo es el ciclo en el altiplano, que es tan práctico allá de que se haga? Porque es muy fácil. Toda la gente que cría llama, que cría oveja, ¿qué tiene? Perro. Entonces el perro para con las vacas, para con las llamas, para con las ovejas, el perro defeca en el campo, como en este caso, y contamina los pastos. Entonces las llamas, las alpacas, las ovejas, las vacas, todas las que están ahí, porque hay muchas especies, van a comer los oquites por un lado que dejó el perro. Y ella, por eso es que la infectación es tan masiva que se llega a tener hasta 80% de llamas infectadas. ¿Ok? La incubación de 1 a 2 días puede variar en cerdos hasta 5, en rumiantes pueden ser varios meses, en caballos también. La prepatencia desde que se infecta hasta que se multiplica puede ser de 8 a 2 días, de 8 a 10 días. Estamos hablando de la parte intestinal en el perro, la feta de gametogónica, ¿ya? Entonces, de 8 a 10 días, ¿ya? Pues también en el gato de 5 a 14, está por ahí, ¿no? Alrededor de 10 días. En rumiantes varios meses, en cerdo puede ser un mes. Entonces, en los caballos, cuando ya son hospederos intermediarios, puede tardar 30, 40 días y en los cerdos un mes. En los perros y gatos, cuando son hospederos intermediarios, de 6 a 7 semanas. En rumiante puede ser años también. Los quistes tienen su capacidad de infectar. Un año pueden estar en el suelo y mientras haya humedad pueden estar un año vivos los quistes por un lado. ¿Ok? ¿Cómo se transmite? Ya dijimos que es vía oral cuando el hospedero intermediario va a comer. El hospedero intermediario se infecta al comer oquites por un lado. Y el definitivo, los hospederos definitivos al comer carne. Lo primero que se tiene que hacer es educación sanitaria. No dar carne de animales infectados a los perros. Lo mismo que en el ciclo de las tenias, recordábamos, ¿no? Que la mayoría de los metacetos estaban en las vísceras, en las carnes. ¿Cómo controlábamos? No dándole la carne al perro. En esto lo mismo porque está el hospedero intermediario, lo tiene en el músculo. Entonces, le damos al perro, el perro se va a infectar y va a seguir eliminando oquites. En los intermediarios, en el cerdo, bueno, lo hace mediante la ingestión en las heces del perro, en el campo, los rumiantes por oquiste en el suelo, en el pasto, en el agua, los caballos igual están en el pasto, los oquistes. Entonces, el intermediario al comer oquiste y el definitivo al comer carne. Sencillo. Muy parecido a las tenias. Bueno, hay una alta prevalencia de infecciones asintomáticas, ¿ya?
que en los perros y gatos casi no se manifiesta, es muy poco. En las ovejas y en los perros también se puede, cuando está como hospedero intermediario el perro, puede haber, se van a infectar los perros cuando la gente le dé carne de ovejas, sobras y todas esas cosas, ¿no? En los perros intermediarios el principal efecto patogénico es a la segunda generación, la esquizogónica. A nivel de vasos sanguíneos, cuando hacen los taquizoitos y bradizoitos, ¿ya? En ganado bovino puede haber la muerte, ¿ya? En algunos bovinos, caso muy raro, pero sí pueden llegar a producir muerte, y puede haber petequias hemorrágicas en todos los órganos, incluyendo el corazón, linfadenopatía, son los ganglios linfáticos que están alterados a nivel general de todo el cuerpo. En el hospedero definitivo es parecido a una coccidia, no hay muchos casos clínicos en los perros, ¿ya? El perro y gato que se alimenta con la carne, con el protozoario, no se olviden que tienen que hacer la fase gametogónica, puede haber inflamación de la pared intestinal, formación de mucus, y muy rara vez puede haber una diarrea, pero nunca va a haber una diarrea así como en la coccidiosis sanguinolenta en extremo, así no, ¿ya? Entonces, hay una infección leve a nivel intestinal, por eso es que en el hospedero definitivo pasa casi desapercibida. En el hospedero intermediario, como son transmitidos por los perros a los bovinos, cuando comen los oquistes, ya los hospederos intermediarios, ¿qué pueden tener? Estamos hablando de bovinos, caprinos, apatía, anorexia, fiebre, anemia, ictericia, hemorragia, caquexia, que es enflaquecimiento, pérdida de peso, dificultad de movimiento por las lesiones a nivel muscular. Imagínense, los músculos están llenos de quistes, entonces van a tener mialgia, o sea, dolores musculares, y a veces llegan a caerse y pueden llegar a morir. ¿Ya? En los ovinos se habla de una postura de tipo de perro, se ubica, ¿no? La postura de perro sentado, ¿no? Donde están con los brazos extendidos y la cadera, la nalga sentada en el suelo, entonces eso se puede producir básicamente por las lesiones a nivel de músculo que existe. En bovino es muy común esto, que se puede confundir con piojo, a veces pérdida de pelo al final de la cola, y estos signos pueden estar un edema submandibular, ¿por qué? Porque hay pérdida de peso, porque hay anemia. Donde hay anemia, recuerden, hay hipoproteinemia, como en fasciola hepática hay hipoproteinemia y se forma el edema ese debajo de la mandíbula o cuello de botella que le llaman, exoftalmia, que es que están con los ojos ligeramente prominentes, y aumento de los ganglios linfáticos, además de hepato y esplenomegalia. Hepatomegalia, esplenomegalia es agrandamiento del hígado y el vaso. Pero entonces básicamente esa es la pérdida de pelo en la cola, la caída, el dolor muscular y pueden llegar a morir los animales en este caso. En camélido, le digo, he visto bastante y que hay muchos infectados, pero hay muy poca mortalidad en camélido. Son mucho más resistentes. Y puede producirse aborto en hembras gestantes. ¿Por qué? No se olviden que al igual que el toxoplasma y que la neospora, pasan al feto vía placentaria, los taquizoitos y bradizoitos, y pueden matar los fetos. Ahí tienen otra nueva causa más de aborto. También entre la mitad más o menos de la gestación, cuarto al sexto mes. Esto es lo que quería que vean muy clarito. Ustedes ven un músculo, ya sea en camélido. Este normalmente es en el músculo del cuello. El músculo brachiocefálico es el que más se infecta, el que viene de acá, de la apófisis, ¿no? Paramastoide viene aquí hacia el hombro, y brachiocefálico de brazo a la cabeza, que mantiene el equilibrio del cuello, es uno de ellos que ayuda. Y ahí, por suerte, digamos, en las llamas, primero le afecta a ese músculo y va yendo hacia el resto del cuerpo. O sea, cuando se hace la inspección en carne, en canales faineadas de llama, lo primero que hay que revisar es eso, para ver si hay. Y comienza por acá y va terminando al resto del cuerpo. Pero sí o sí, generalmente donde más se localiza en el cuello. No se pierde mucho porque esa carne se purga, se elimina y bueno, la llama en el cuello no tiene tanta carne, además que es carne tercera, ¿no? Por eso le llaman carne de cogote, ¿no? La del cuello. Entonces, pero es una muestra de que el animal sí está infectado. Y así, infeccionando en mataderos en la zona de Oruro, se llega a observar hasta 80% de animales. Entonces, lo que la gente comúnmente al ver, y aquí también tengo otros órganos,
Lo que ve estos nódulos blancos, lo primero que hace es confundirlo con cisticerco. Yo les he aclarado bien, el cisticerco tiene que tener un líquido transparente. Esto parece sebo, parece grasa. Entonces estos son quistes de taquizoitos y bradizoitos, pero de sarcocistis. No se me confundan nunca con cisticerco. Cisticerco tiene que tener líquido y esto tiene que tener un puntito. Y ese puntito es el escole. Y es más, en las ovejas no hay ni un cisticerco, salvo el cenurus cerebrali que está en cerebro, pero no está en músculo. Los cisticercos en músculo están tenia, tenia ovi en ovino y caprino. Ya cuando hablamos a nivel de músculo. Tenia saginata en bovino y tenia solium con el cisticerco celulose en cerdo. Entonces, en llama y alpaca no hay cisticerco y aparte de la forma es totalmente diferente. Bueno, aquí vemos un quiste ya con corte transversal a nivel de músculo ya visto microscópicamente, pero lo que se observa a simple vista macroscópicamente es esto. Además, en las condiciones donde se cría en Bolivia es difícil poder tener a veces acceso a hacer histopatología. Entonces, observando esto, se debe decomisar, no se tramita a lo humano, pero se decomisa por mal aspecto, no se olviden. Bueno, aquí tenemos las llamas, aquí ven, bueno, ¿no? Cuando un matadero se encuentra aquí en la parte del cuello, bueno, la carne de llama ha tenido mucha relevancia últimamente porque es una carne que es muy baja en colesterol y etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y este es el clásico perrito del altiplano, ¿no? El perro lanudo ese que para ahí en las tierras altas donde acompañan a las llamas, a las ovejas. Entonces este perro sería el hospedero definitivo y estas llamas serían los hospederos intermediarios, que ellos defecan en los campos y las llamas se infectan al comer o quistes que eliminaron estos perros y después desarrollan a nivel de cuello normalmente sus quistes, ¿no? De taquizoitos y bradizoitos. Eh, en el diagnóstico, bueno, mediante los síntomas clínicos, adenitis, anemia, adenitis, excesiva salivación, aborto, pérdida de pelo en la punta de la cola. Después hay pruebas como las transaminasas que se pueden hacer, hay pruebas de PCR, de HI que se pueden hacer también. Bueno, básicamente las infectaciones graves está con la demostración de los esquizontes en los vasos sanguíneos de los órganos como riñón y corazón y también los quistes no musculares. Si encontramos el quiste macroscópico, fantástico, ahí se acaba. Y les comento que después de eso, cuando hicimos ese congreso, después hicimos aquí en Santa Cruz, también encontramos quistes macroscópicos de sarcositis cruzi, que antes se llamaba así, que era el boviomini, aquí en Santa Cruz también. O sea, no solamente en llama hay quiste macroscópico, aquí también había quiste macroscópico que a veces se los confundían con los cisticercos en bovino y también encontramos unos cuantos en cerdo. O sea que hay quiste macroscópico, hay que revisar muy bien las canales, no solamente en llama, sino también en cerdo y en bovino, que se pueden confundir con cisticercos sobre todo. Sobre todo en bovino y en cerdo, que son los que tienen el Cisticercus bovi y el Cisticercus celulosa. Pero la diferencia ya les aclaré, el uno es con líquido, el otro es una masa más homogénea, más tiene la apariencia de sebo, de grasa. Bueno, aquí es con la prueba de inmunofluorescencia que también se hace viendo en suero sanguíneo, observando los anticuerpos, ¿no es cierto? De los taquizoitos que se observan ahí. Todas las medidas que tienden a evitar la contaminación fecal de los alimentos con ese carnívoro ayuda a eso. O sea, evitar que los perros salgan al campo y contaminen los pastos, aunque eso es muy difícil en el campo. Como no hay inmunidad en los hospederos definitivos, o sea, en los perros y gatos, para controlar esta infección, lo único que hay que hacer es evitar que ingieran carnes crudas, los carnívoros, normalmente de animales muertos, cuando el animal, o cuando la gente en el campo, ¿no? Faenea una llama y ve que en el cuello está lleno de esos quistes, ¿qué hace? Lo primero se lo va a dar es al perro, ¿ah? Y lo que está haciendo es infectarlo al perro, entonces no se debe dar esas carnes a los perros, eso parte por un programa de educación sanitaria básicamente, ¿ok? Eso es lo primero la gente que hace, todo lo que no sirve se lo da al perro, ¿no es cierto? Y eso es lo que hay que controlar en este caso. En la sarcoporidiasis, bueno, es muy difícil cortar el ciclo por eso, ¿no? Lo único es evitando que el perro consuma la carne
cruda o insuficientemente cocida. El humano también tendría que consumir carne bien cocida, aunque no nos agrada mucho a veces, pero bueno, cuando hay animales infectados se tendrían que cocer muy bien, pero si se detectan, obviamente se tiene que decomisar por mal aspecto, y en el caso de bovino y cerdo ya no es por mal aspecto, es porque es una zoonosis. Las inspecciones de los veterinarios en los mataderos pasan desapercibidas, sí, porque ya les dije, la mayoría de los quites son microscópicos, recién de vez en cuando se encuentra un macroscópico, por lo tanto pasan más, por eso que se recomienda comer la carne bastante bien cocida. En la carne de cerdo sería más peligrosa también, ¿no? Por eso hay que comerla bien, eh, bien cocida las carnes, ¿ok? No existe un tratamiento eficaz en los hospederos definitivos como los intermediarios y es nomás esperar y hacer el control mediante evitando la contaminación. Bueno, en algunos casos en perros han aprobado, tanto en perros como en bovinos también, sobre todo en perros puede a veces funcionar cuando están en la fase gametogónica, diagnosticarle y darle algún anticoccidial, pero los resultados son muy leves y además que serían grandes dosis para los bovinos para tratar de controlar. Por tanto, solamente es prevención, evitando que los perros salgan a los campos y evitando después que los perros coman carnes crudas o mal cocidas de los animales que son sus hospederos intermediarios. Esa sería la medida y les vuelvo a recalcar, el gran problema de esta enfermedad en Bolivia está en las llamas, donde los quistes de ser microscópicos pasaron a ser macroscópicos.